temprano, cuando un hijo nace, que tiene que estar ahí con él, que el niño llora, los esfuerzos, los sacrificios. Y entonces sería muy triste que tantos sacrificios se pierdan o terminen en la nada. Entonces yo comienzo a estudiar en la universidad y me di cuenta, y aquí vamos a hablar de esto, me di cuenta que estudiando filosofía y estudiando libros y autores de los últimos 50 años, aquí en los Estados Unidos estaban de a poco infiltrando una serie de ideas que eran peligrosísimas, porque si esas ideas se materializaban en la política, en la economía, en la sociedad, en la ley, les iban a destruir completamente la vida a todas las personas que cayesen víctimas de estas ideologías. Estas ideologías, estas ideas, eran como virus, ¿sí? Como un virus, pero es un virus intelectual, que si a una persona, a un niño, se le mete ese virus, le cambia totalmente la manera de pensar y le va a arruinar la vida de por siempre. Y son ideas peligrosísimas, y son ideas entonces que le van a derrumbar a los hispanos en los Estados Unidos ese ideal que ellos tenían de darle a sus hijos una vida mejor. Entonces, estando en la universidad, y aquí le voy a contar otra historia que va a explicar todo esto, yo me empecé a preocupar mucho porque yo decía, a ver, yo estoy estudiando en la universidad, y al estudiar aquí uno tiene la oportunidad de discernir esas ideas, de combatirlas, de darse cuenta por qué puede ser mentira, por qué eso puede ser un error, por qué esas ideas son un virus intelectual que pueden destruir a una persona. Pero la mayoría de la gente que está ahí afuera, que viene a Estados Unidos a trabajar, no han sido tantos hispanos que trabajan en la construcción o que trabajan en tantos otros trabajos, esta gente no se está formando y no está preparada para enfrentarse a esas ideas. Y no va a saber cómo hacerlo. Entonces yo pensaba, y para mí era como ven cuando uno tiene algo adentro que siente una responsabilidad y siente como una culpa en el sentido de decir, a ver, alguien tiene que hacer algo por esta gente. Porque si a esta gente no la formamos y no la preparamos, los pueden llegar a engañar a ellos, pero lo peor es que lo van a engañar a los hijos, y a los hijos se los van a destruir. Y esta gente hispana está mandando a sus hijos a la escuela creyendo que estamos en Estados Unidos, los hijos van a la escuela, y ni se dan cuenta de que en las escuelas a los hijos ideologizando, que les estaban lavando la cabeza, que les estaban en cierta manera destruyendo la posibilidad de tener un futuro mejor en este país. Y eso se da por muchos factores. Uno de esos factores es porque como los papás que vienen a los Estados Unidos, muchos no saben inglés. Entonces, ¿qué problema se sigue de eso? Se sigue el problema de que las mamás, como en nuestros países, no nos pueden ayudar aquí a hacer las tareas, por ejemplo, porque la mamá no sabe inglés, entonces no le puede explicar al niño, y eso es un problema muy grande. Pero otro problema es que los papás no estaban conscientes de qué cosas les estaban enseñando a sus hijos. Entonces, un montón de ideas que van totalmente en contra de nuestra cultura, de nuestra fe, que van en contra de quienes nosotros deberíamos ser como personas humanas, se estaban metiendo en la cabeza de esos niños, y los papás no sabían, ni siquiera se enteraban. No era que los papás no sabían cómo enfrentarse, ni siquiera se enteraban. Y entonces muchos papás después se sorprendían que los hijos salían con ideas rarísimas, o con actitudes, o con conductas, o iban a la universidad y se terminaban perdiendo. Y uno decía, ¿pero por qué es eso? Y porque a su hijo, yo hablaba con ellos y les decía, lo que pasa es que a su hijo, desde que tiene 6, 7, 8 años, se lo han estado ideologizando, y entonces ahora que tienen 17, 18, 19, no es de sorprenderse que ese virus que le metieron en la cabeza se haya activado y esté actuando de esa manera. Y obviamente que dependiendo del estado puede ser peor que en otros lugares, pero lugares como Nueva York, o lugares como Maryland, o lugares como California, son terribles el nivel de ideologización. Y eso se debe a que en los Estados Unidos, en las universidades, en Canadá también, en Inglaterra, penetró fuertemente una ideología que se llama el posmodernismo. ¿Pero qué es una ideología? Una ideología
es una serie de principios o de ideas que desarrollan personas que pretenden que a la realidad, para cambiarla o para mejorarla, hay que simplemente elaborar ideas, pero que no estén fundamentadas en la realidad. ¿No? Que no estén fundamentadas en la realidad, en la práctica. Por eso es que son ideologías, son inventos que luego se esfuerzan o se imponen sobre la gente para cambiar la conducta o el modo de actuar. Y el posmodernismo se caracteriza por dos ideas principales. Pero antes de explicar esas dos ideas principales, ¿de dónde sale el posmodernismo? El posmodernismo salió de una corriente de escritores, de poetas, de allá de Francia, de París, por los años 1940, que ellos, en nombre de la libertad, en nombre de la liberación de toda regla y demás, comenzaron a escribir libros y poesías en las cuales ellos simplemente agarraban un papel y escribían lo que saliese, sin ningún sentido de nada, sin seguir ningún reglamento de la escritura, sin seguir ninguna lógica interna a una historia, porque cuando uno lee una historia o uno escribe un cuento, ¿qué es lo básico? Que tiene que tener un principio, que tener el medio y tiene que tener un final, una conclusión. Bueno, ellos iban totalmente en contra de eso, porque eso supuestamente restringía el espíritu humano. Entonces, si uno lee las poesías de todos estos escritores posmodernos de allá de los años 40 de Francia, uno va a leer eso y dice, pero esto no tiene sentido, porque esto es como alargar palabras, meterlas en una licuadora y que salgan como salgan. Entonces, todos esos libros y poesías que se escribieron en esa época, a partir de ese grupo, son sin sentido, son imposibles de leer y de disfrutar, así de simple. No tiene sentido, uno lee y es todo dificilísimo la escritura. Y uno dice, pero ¿por qué no tiene sentido? Porque según ellos, el tener sentido, el tener propósito, el tener un cierto orden, no existe, es un invento. Entonces ellos querían liberarse de todo sentido, de todo orden, de todo propósito. Y luego de ese ámbito literario, esa ideología se traslada al arte. Entonces surge el arte posmoderno. ¿Y el arte posmoderno cómo se caracteriza? Se caracteriza por ser algo que no tiene sentido de nada. Entonces esos pintores, por ejemplo, agarraban un lienzo blanco y le tiraban un tarro de pintura. Listo, eso es arte. No tiene que tener ningún sentido. El arte era eso. El arte para ellos significaba irrumpir un orden determinado. Por eso se lo llamaba el arte de vanguardia. ¿Han sentido hablar esa palabra? Vanguardia o vanguardismo. ¿Qué es la vanguardia en español? ¿Qué significa? Es un término militar. Cuando uno iba a la guerra, siempre había que mandar gente al frente, que vaya a pelear en la primera fila. Esos soldados eran los que iban en la vanguardia y trataban de quebrar las filas enemigas. De hecho, los que van en la vanguardia son los que se arriesgan, porque son los que generalmente mueren, ¿no? Van y tratan de quebrar las filas enemigas. Entonces ellos comienzan a aplicar esa palabra para el arte, para la cultura. Nosotros vamos en la vanguardia. La función nuestra como artista es destruir todos los cánones, todas las reglas. Y entonces en esa época comienzan a surgir toda una serie de obras de arte que de arte no tienen nada. El único propósito que tenían era destruir el arte mismo. Y entonces si uno va, por ejemplo, al Museo de Arte Moderno en Washington, o va al Museo de Arte Moderno, las galerías que hay en Nueva York, uno va a entrar ahí y va a decir, pero esto es una locura. Esto lo pintó un loco, o esto lo hizo un niño que agarró simplemente un marcador y empezó a hacer rayones por todos lados, ¿no? Y uno entra ahí y dice, ¿pero qué es eso? No, eso es arte, porque lo hizo con el propósito de irrumpir. Y ustedes dirán, pero mi hijo hace algo mejor que eso, entonces voy a agarrarlo, voy a vender. Y le van a decir, no, lo que pasa es que su hijo no es artista. ¿Y por qué no? Porque él no lo hace con el propósito de irrumpir y destruir. Entonces, el propósito principal del arte moderno era una palabra que se llama deconstrucción. Deconstruir. ¿Qué significa deconstruir? Significa, en términos normales, destruir. Eso es el propósito, destruir todo. Y entonces, por ejemplo, hace 2 semanas o 3 semanas, un artista en Nueva York, él hizo una subasta de una obra de arte suya. ¿Y saben qué era? Era un inodoro, así nomás, con la tapa abierta. Eso es el arte. Porque irrumpe todo, ¿no?
y rompe todo. Otro artista muy conocido en Europa que hizo, se fue a una plaza en París, como hay muchas palomas, agarró todo el estiércol, la caca de paloma, con eso la mezcló, hizo una pintura y agarró un lienzo y empezó a hacer garabatos y listo, se vendió como $1.000.000. Porque el hombre irrumpió, ¿no es cierto? Es lo obsceno, irrumpir todo. Y es ahí cuando comienza toda una serie de sacrilegios. Entonces comienzan a hacer pinturas blasfemas contra Jesucristo, contra la Virgen María. ¿Por qué? Porque eso es el arte para ellos, es el destruir el concepto. Entonces hay que destruir el arte religioso por medio de la irreverencia, por medio de la blasfemia. Ahí en Argentina había un pintor muy conocido, muy famoso, ¿no?, que era Ferrari, que él se caracterizaba por agarrar un crucifijo de Jesucristo, por ejemplo, y hacía una obra blasfema con ese crucifijo o con imágenes de la Virgen María, ¿no? De hecho, él se vanagloriaba de eso, de que de esa manera destruíamos todo ese arte pasado. Luego eso se traslada a la arquitectura, y cuando se traslada a la arquitectura comienzan a hacer edificios horribles, horribles, que parecen cárceles, y casas rarísimas que no tienen ningún sentido. ¿Por qué? Porque el propósito del arte era de construir todo tipo de norma, de belleza. De hecho, se busca destruir la belleza a propósito, con mucho de la arquitectura moderna, porque la belleza era una condición siempre dentro de la cultura occidental cristiana. Tenía que ser algo bonito, y entonces comienzan a hacer cosas feas, porque lo feo entonces viene a deconstruir todo. Pero cuando esta ideología se traslada al ámbito de la filosofía, se vuelve muchísimo más peligrosa, peligrosísima, porque no solamente se busca con esta ideología destruir el arte, destruir la literatura, destruir las casas, destruir la arquitectura, sino que ya cuando se hace filosofía se busca destruir a la persona humana. ¿Y de qué manera se busca destruir a la persona humana? Ellos tienen dos principios principales: el principio del conocimiento y el principio de la política. El principio del conocimiento, que tiene relación con el conocimiento humano, dice que, según ellos, es imposible conocer alguna cosa con objetividad. No podemos conocer nada. No podemos conocer nada. De hecho, uno cuando habla con esas personas dice, pero ahí hay una silla. Esa es una silla. Y ellos le van a decir, no sabemos si hay una silla verdaderamente. No sabemos. Capaz que hay, pero capaz que no hay. Porque es todo construcción social, es todo invento. Nosotros impusimos la palabra silla. Y entonces, ¿qué consecuencia tiene eso en el ser humano? Que si no podemos conocer nada con objetividad, todas las palabras, todas las nociones que se fueron generando a lo largo de la historia no son nociones reales. Entonces yo hablaba al principio de los griegos, el comienzo de nuestra civilización, que ellos vieron a la familia como el elemento fundamental. Ellos entendieron que nosotros éramos seres humanos, hombres, mujeres. Según estos ideólogos, todo eso es falso. Es todo construcción social. Esa es otra palabra que les gusta usar mucho. Es todo construcción social. Nada de eso puede ser realidad, porque no conocemos la realidad. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que hay que deconstruir. Entonces, así como hay que deconstruir el arte, así como hay que deconstruir la arquitectura, debemos deconstruir todas esas nociones. La noción de hombre, la noción de mujer, la noción de familia, los valores, la tradición, la fe. Y entonces, cuando yo estaba en la universidad leyendo y estudiando esto, me di cuenta de que esto era un peligro. Pero era un peligro especialmente cuando esto se convirtiese en el modelo de educación de los niños. Que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Esto hoy en día se está materializando. Hoy en día, si nosotros vemos los planes de educación en muchos condados, en muchos estados, en los Estados Unidos, si vamos a la universidad que ustedes quieran en los Estados Unidos, salvo excepciones, en la mayoría de las universidades, esto es lo que hoy en día se está imponiendo como la ideología oficial, como el dogma oficial. Es como una nueva religión, que hay que deconstruir absolutamente todo. De hecho, el feminismo como ideología, ¿no?, es una ideología que surge
para destruir la idea de la familia, la idea del matrimonio, para liberar a la mujer del hombre, supuestamente. Pero hoy en día el feminismo ha terminado, paradójicamente, en buscar la destrucción de la mujer. De hecho, hoy en día el feminismo actual está luchando para que los hombres compitan contra mujeres en competencias femeninas, porque ya el ser mujer no significa nada. Hay que deconstruir la noción de mujer. Y ahí vamos a ver varios ejemplos en un momento, ¿no? Entonces, el principio del conocimiento dice que hay que deconstruir toda la realidad. A los niños, y esto es lo peligroso, hay que cambiarles completamente el modo de pensar y el modo de conocer la realidad. Y entonces yo pensaba, cuando estaba en la universidad, si los hispanos aquí mandan a sus hijos a la escuela, a las universidades y salen con esta ideología, ¿qué futuro van a tener esos niños? No van a tener ninguno. Les van a destruir la vida. Los van a destruir completamente. Porque les van a transformar lo más importante que tiene el ser humano, que es la capacidad de conocer y la capacidad de amar. Y se la van a cambiar por una ideología totalmente falsa, mentirosa, y en su corazón le van a meter un montón de odio, como vamos a ver en varios ejemplos, ¿no? Y el otro principio es el principio político, que, según este principio, dice lo siguiente: el conocimiento crea relaciones de poder. ¿Qué significa eso? Significa que, como no podemos conocer nada y se han inventado todas esas nociones se han inventado con un propósito político de dominación. Entonces el ejemplo clásico que usan es: el hombre inventó la noción de mujer para dominar a un grupo de la sociedad. Y entonces hoy en día los niños en las escuelas, en muchísimas escuelas aquí en los Estados Unidos, se usa un gráfico que se usa en Canadá también, que es el unicornio del género. Y según ese unicornio del género, a los niños se les dicen: ustedes son varones o son niñas, simplemente porque sus padres se lo impusieron. Entonces, ¿cuál es el trabajo de la educación? Liberar a los niños de esa imposición social, de esa expectativa de ser hombre o de ser mujer. Y un ejemplo para que se entienda bien cómo esto se da. Allá en Canadá, lamentablemente, esto está totalmente metido en los programas de educación. Entonces, en un caso, una familia de Monterrey, que yo conozco ahí en Canadá, tienen varios hijos, entre ellos una niña de 13 años. Y cuando fueron ahora, hace 2 años, habrá sido más o menos 2020, 2021, las vacaciones de invierno, el receso ahí de escolar, que les dan el reporte con las notas de la escuela, resulta que la mamá recibe el reporte y se habían confundido, le habían dado el de otro niño, no era el de su niña. Entonces ella va a la escuela y le dice al maestro: mire, se confundió, me dio el reporte y se confundió porque es el mismo apellido, debe ser otra familia que tiene el mismo apellido, pero me dieron el de un niño y mi hija se llama tal y tal. ¿Y sabe lo que le dijo el maestro? Le dijo: no señora, lo que pasa es que en México ustedes son muy machistas. Como ustedes son muy machistas y le imponen el sexo a los hijos, decidimos aquí en la escuela cambiarle el sexo a su hija, el nombre, que experimente por 1 año ser hombre, para que ella encuentre su verdadera identidad. Entonces, ¿qué significa eso? El principio del posmodernismo, el principio político. Si el conocimiento crea relaciones de poder, entonces a esa niña le obligaron los padres a ser mujer, nosotros la vamos a liberar. Hay que deconstruir eso y liberarla. Pero políticamente significa que hay que crear leyes, imponer leyes para deconstruir la realidad, ya con todo el poder del Estado, con todo el poder del Estado. Es una cosa interesante y peligrosísima, obviamente, porque cuando yo comienzo a leer todo esto, digo, si esto comienza a hacerse una realidad, si esta ideología comienza a ser la ideología oficial de un país, de un sistema de educación, aquí estamos perdidos. Porque nos van a destruir nuestra civilización occidental, nos van a destruir nuestra fe, nos van a destruir nuestras familias. Y entonces se dice, por ejemplo, que hay que deconstruir las nociones de hombre, la noción de mujer, hay que deconstruir la noción de familia. Por eso también la aprobación de leyes que tienen que ver con las uniones homosexuales, con las uniones del mismo sexo, van en esa dirección.